Bien, estudiantes del quinto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a analizar en el curso de razonamiento verbal los criterios de ordenamiento y causa-efecto. ¿Sí? Esto corresponde a plan de redacción. A continuación, vamos a ver algunas definiciones acerca del plan de redacción. Nos dice tipos de planes de redacción. Plan deductivo. Es el más frecuente en este tipo de ejercicios. Los enunciados se ordenan desde el que expresa la idea más general hasta el que presenta la información más específica. En el plan cronológico o temporal. En este tipo de plan, los enunciados se ordenan considerando el aspecto temporal. Así, la secuencia de enunciados permitirá avanzar desde un antes a un después. Plan causa-efecto. El principio de causalidad establece que todo fenómeno tiene una causa. Por lo tanto, en este tipo de plan se presenta primero las causas y luego los efectos. A continuación, vamos a ver unos ejemplos para poder nosotros aprender de acuerdo a lo que nos están pidiendo en el plan de redacción. Tipos de plan de redacción. Acá tenemos, nos dice por secuencial o cronológico. Aquí nos dice que requiere que los enunciados sean ordenados desde un antes a un después. El criterio para ordenar el texto es el tiempo en que ocurren y se suceden los hechos presentados en cada enunciado. Vamos a hablar del tema el Renacimiento en Europa en los siglos XV y XVI. Número 1 nos dice la Edad Media y su concepción religiosa del mundo. Número 2, desarrolla, auge y expansión del arte renacentista. 3, principales artistas y obras renacentistas. 4, definición de Renacimiento y su significado en la época. 5, antecedentes históricos del Renacimiento. ¿Sí? Aquí cuando se nos dice en orden cronológico, quiere decir los primeros sucesos que aparecen en nuestra historia, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos que ver primero, si sabemos en historia o cualquier otro curso o área, siempre se va a empezar por un concepto, una definición, algunas características y luego algunos representantes. ¿Sí? A ver, acá nos dice que primero es antecedentes históricos del Renacimiento. Nuevamente vamos a la 1, dice la Edad Media y su concepción religiosa del mundo. Principales artistas y obras renacentistas. En el 4, definición de Renacimiento y su significado en la época. Y por último sería el desarrollo, auge y expansión del arte renacentista. ¿Sí? Así como entonces los antecedentes, luego se habló de lo que es la Edad Media, principales artistas, su definición, culminando ya con el desarrollo y expansión del arte renacentista. Por lo tanto, la alternativa en este texto, en este plan de redacción es la letra D. A ver, en el siguiente nos dice plan de redacción. Ejercicio que consiste en ordenar lógicamente un grupo de 4 o 5 ideas, oraciones, subtítulos que comprende un texto. Un hombrecito campesino. ¿Qué nos dice? Un hombrecito campesino desea curar al elefante y salvarlo de la muerte. Un campesino decide sacrificarlo al elefante. El elefante del circo se torna furioso después de varios y duros meses de cautivo. El elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. Bien, chicos, aquí lo que tenemos es que observar detalladamente, analizar. Acá empezaríamos con la número 3. Dice, el elefante del circo se torna furioso después de varios y duros meses de cautivo. El campesino decide sacrificarlo, el elefante. Luego dice, un hombrecito campesino desea curar al elefante y salvarlo de la muerte.
Y por último, el elefante se apacigua por palabras que el hombrecito le dice a su oído. Aquí la alternativa es la letra C. En el siguiente ejemplo nos dice el sonido vocal y la música. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales son las encargadas de dar el tono de la voz. De ahí el sonido vocal, que es producido por la vibración de las cuerdas vocales en la garganta. Sin embargo, el sonido vocal musical es el que se debe trabajar y educar. La voz es el instrumento más flexible y sensible que existe. Bien, chicos, acá vamos a observar y vamos a empezar, que nos dice la voz. ¿Sí? Empezamos. No podemos avanzar con sin embargo porque ya es un conector que está dando enlace a otro argumento. De allí, de lo que ya está explicando. Aquí entonces avanzaríamos primero, iniciaríamos. La voz es el instrumento más flexible y sensible que existe. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales son las encargadas de dar el tono de la voz. De ahí el sonido vocal que es producido por la vibración de las cuerdas vocales en la garganta. Sin embargo, el sonido vocal musical es el que se debe trabajar y educar. Aquí la respuesta es la letra D. Otro ejemplo, El viejo y el mar. Aquí en El viejo y el mar es una obra literaria. Una obra literaria, a ver, nos dice, el escenario de esta narración es una aldea pesquera en la isla de Cuba. Personaje, Santiago, un viejo pescador. Manolín, muchacho de servicio. Esta novela fue publicada en la revista Liv en 1952. Santiago es un viejo pescador que se ve obligado a sustentarse con lo que gana en su oficio. Trata sobre los problemas que atraviesan viejos pescadores. Aquí vamos a dar inicio, nos dice con el número 3. Esta novela fue publicada en la revista Liv en el año de 1952. El escenario de esta narración es una aldea pesquera en la isla de Cuba. Trata sobre los problemas que atraviesan viejos pescadores. Personajes, Santiago, un viejo pescador, Manolín, muchacho de servicio. Y Santiago es un viejo pescador que se ve obligado a sustentarse con lo que gana en su oficio. Por lo tanto, la alternativa es la letra A. A ver, a continuación, sí, vamos a ver otro tema, ¿sí? Otro tema también de plan de redacción. Juglares del siglo XXI. Acá nos dice, recogen historias tradicionales y urbanas en las que se aplican la magia del lenguaje para darlas a conocer a distinto público. Como los antiguos juglares de la Edad Media surgen en nuestro continente a los años 80, los cuentacuentos. Javier Villafán, quizás el escritor y cuentacuentos más famoso de España. La narración oral antecede a la escrita, recurso comunicacional que dio forma a la historia y a la entretención de los pueblos. La narración se remonta al ejercicio más antiguo del lenguaje. Bien, estimados estudiantes, aquí de los juglares, ¿sí?, del siglo XXI, se iniciaría primero por, que dice, la narración se remonta al ejercicio más antiguo del lenguaje. Luego sería la narración oral antecede a la escrita, recurso comunicacional que dio forma a la historia y en la entretención de los pueblos. Como los antiguos juglares de la Edad Media, surge en nuestro continente en los años 80 los cuentacuentos. Recogen historias tradicionales y urbanas. Y por último sería que Javier Villafañe, quizás el escritor y cuentacuentos más famosos de España. Por lo tanto, en este texto, plan de redacción, es la letra D. Aquí tenemos acá a un personaje, Esther Freud.
Bisnieta del padre del psicoanálisis e hija cotizado artista Lucía Freud. Novelista nacida en Londres, ha conseguido su propia identidad gracias a la literatura. Incluida en 1993 en la selección de Grant de los 20 mejores jóvenes novelistas británicos. Acaba de publicar su sexta novela, Love Falls, y ya se encuentra corrigiendo otra que aparecerá el 2009. Una infancia de Marx y retorno de Gaulle a las dos obras de la corte, autobiográfico, están traducidas al español. Sí, acá Freud, como bien sabemos, es un psicoanalista que se encargó quizás de ver algunos postulados acerca de la psicología. Aquí entonces nos dice que se daría inicio que es un novelista nacido en Londres, ha conseguido su propia identidad gracias a la literatura. Número 1. Luego pasaríamos al número 1, bisnieta del padre del psicoanálisis, hija cotizado del artista Luciano Friant. Incluida en 1993 a la selección de Grant de los 20 mejores jóvenes novelistas británicos. Una infancia en Marrakech y retorno a Glasgow, las dos obras de la corte. Y por último, acaba de publicar su sexta novela, Love Falls, y ya se encuentra corriendo otra que aparecerá en 2009. Por lo tanto, la alternativa es la letra D. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Actividad. El siguiente ejercicio identifica la secuencia temática de la redacción a partir de los tópicos que la integran. El hombre y la religión. Nos dice, desde tiempos remotos el hombre ha creído en la existencia de la divinidad. La religión católica es aquella que, revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. Primitivamente, esto se traducía en sentimientos de temor y veneración hacia ella. Actualmente existen diversas religiones. A ver, aquí en el texto se daría inicio con el número 3. Dice, religión es el conjunto de dogmas o creencias acerca de la divinidad. Luego, número 1 dice, desde tiempos remotos el hombre ha creído en la existencia de la divinidad. Número 4, primitivamente esto se traducía en sentimientos de temor y veneración hacia ella. Número 2, la religión católica es aquella revelada por Jesucristo y conservada por la Santa Iglesia Romana. Y por último, sería actualmente existen diversas religiones. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa C. A ver, otro ejemplo. Nos dice, actividades. Resuelve los siguientes ejercicios e identifica el tipo de biografía presentada. A ver, dice, Marta Brunet, libro de lenguaje. Número 1, verás honrada, decidida, hondamente dramática, recorre todos los caminos, son sencillos y seguridad absoluta. En sus obras prefirió analizar problemas anímicos. El paisaje aparece en un segundo plano y solo en la medida en que puede contribuir a ambientar los hechos. Marta Brunet, escritora chilena, nacida en Chillán, sigue la celebridad a Gabriela Mistral. Obtuvo el primer Premio Nacional de Literatura en el año de 1961. Entre sus obras deben citarse Montaña Dentro, Reloj del Sol, María, Nadie y Amasijo. A continuación, entonces, vamos a ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar la biografía que nos piden de Marta Brunet. Ahora vamos a dar inicio con la número 3. Marta Brunet, escritora chilena, nacida en Chillán, ¿sí? Y como bien sabemos, cuando hay una biografía, siempre primero vamos a hablar de la fecha del nacimiento. Luego diríamos que es veraz, honrada, decidida, honradamente dramática, que recorre todos los caminos. Luego obtuvo el Premio Nacional, la número 2. En sus obras prefirió analizar problemas anímicos. Y por último, entre sus obras deben citarse Montaña Dentro, Reloj del Sol, María. A ver, cuando vamos a hablar acá,
chicos, de las biografías, como ya bien se dijo, tiene que ser primero por la fecha de su nacimiento. Posteriormente, lo que son sus padres y luego a qué se dedica, y si es una literata, así como estamos acá analizando, se tendría que ver sus primeros libros que ellos escribieron, su producción literaria, empezando por su primer libro. ¿Sí? Acá en esta biografía la respuesta es la letra B. A continuación, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Estructura basada en frases. El método científico. La experimentación de la hipótesis, el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, la conclusión, análisis. A ver, en eso de método científico, mayormente lo utilizamos en los laboratorios o también para hacer un trabajo, una tesis o una monografía. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer? Primero dice planteamiento del problema, ¿sí? Luego una formulación de hipótesis, luego la experimentación de la hipótesis, luego análisis de los datos del problema y por último la conclusión. ¿Sí? Aquí entonces la alternativa es la letra C. Bien, queridos estudiantes del quinto grado, para trabajar lo que es o analizar plan de redacción, es necesario conocer todas las disciplinas, todas las áreas, todas las ciencias, todos los temas, porque no solamente se va a centrar en un solo tema, sino en varios. Y si nosotros realmente en esos temas a veces se nos hace un poquito difícil, sí, es necesario recurrir a lo que es Google, ¿sí? Ahí se nos va a dar o nos va a brindar algunas informaciones. Y en otros temitas también se puede utilizar a través de los conectores. ¿Ya, chicos? Eso es todo. Espero que sea de gran ayuda para ustedes que puedan también completar su libro de razonamiento verbal. Gracias, quinto grado.